Muy buenas chavales, aquí estamos con otra reseña de Universo Alex, esta vez dedicada a El Escuadrón Suicida, la nueva película de James Gunn, después de pasarse de Marvel a DC y de coger a un grupo de superhéroes, o más bien villanos, para hacer una película que, por un lado, parece que sí que es secuela de aquella Escuadrón Suicida de David Ayer, pero por otro lado hace borrón y cuenta nueva. En definitiva, lo que hacen es que la película sea lo suficientemente ambigua como para que podamos considerarla secuela si queremos o no si no nos apetece. En cualquier caso, James Gunn lo que ha hecho con esta película es una auténtica maravilla, al menos bajo mi punto de vista. Digamos que es como una especie de Guardianes de la Galaxia, la primera Guardianes de la Galaxia, que sorprendió a todo el mundo y que maravilló a todo el mundo por el uso de los personajes, las relaciones entre ellos y esa estética ochentera y antigua, pues eso lo traslada ahora a DC, pero esta vez en lugar de héroes lo que coge es a villanos, un poco también en la misma situación, villanos abandonados, secundarios, que están encarcelados, y hace un poco lo mismo, los manda a una misión, pero esta vez sin las restricciones de edad que tuvo en su momento dentro del universo cinematográfico de Marvel. Aquí la película en El Escuadrón Suicida va a más 18 y se nota en cada simple segundo de la película. Hay violencia raudales, hay referencias a sexo y a desnudos, hay lenguaje malsonante, pero en cantidades industriales, de maneras que ni siquiera te puedes imaginar. Quizás ya has visto alguno de los trailers para adultos, quizás ya has visto esos que no tienen censura, quizás ya has visto la película, entonces sabes a lo que me refiero. Es una auténtica bestialidad. Ahora bien, toda esa bestialidad está bastante bien insertada en la película, porque los personajes realmente se prestan a ello. Recordad, estamos hablando de villanos, personajes que no tienen escrúpulos y que realmente deben hacer algo que se les ordena y que si no lo hacen, pues tienen implantado un microchip aquí que hará y a tomar viento. Así que es lo que digo, ¿no? La violencia está, digamos que, justificada. A la vez, no son personas buenas, son, repito, villanos, con lo cual, pues, sus maneras, sus formas, su moralidad, etcétera, etcétera, pues es otra, ¿no? Y encaja a la perfección. Una vez más, lo que hace James Gunn es construir unas relaciones entre los miembros del equipo que funcionan a la perfección. Hay muchísimos personajes en esta película y aún así cada uno de ellos tiene su momento, cada uno de ellos brilla en un instante de la película y además se construyen, pues eso, lazos, guiños, relaciones, momentos sentimentales, momentos de compañerismo entre varios de ellos, lo que hace que, bueno, conectemos más con unos que con otros o incluso con todos en general. Quizás diría que pese a la gran cantidad de humor que tiene la película, pese al gran cariño que ha puesto James Gunn en ella, pese a demostrar un enorme conocimiento de los personajes y de los cómics en los que se basa, y eso lo vemos en cómo los trata, cómo los presenta, el aspecto que tienen, las referencias, los guiños, etcétera, 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 los cameos, que también hay varios cameos de personajes de los cómics de DC. Pues pese a todo eso, yo diría que el gran logro de la película, el núcleo, el corazón de la película es lo que estoy diciendo desde el principio, la relación entre los personajes. También incluso el camino de redención de algunos de ellos, ¿no? Que hacen que nos empiecen cayendo mal y que después conectemos con ellos. Algunos incluso dejan de parecernos villanos. De hecho, algunos ni siquiera lo son, ¿no? Nos cuentan su historia y parece que están donde están pues por una confusión o porque simplemente no estaban bien vistos debido a su aspecto o a su clase social o a otros factores, ¿no? Luego hay otros que sí, que son auténticos villanos, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Una vez más, brilla Harley Quinn, cómo no. El personaje interpretado por Margot Robbie sigue siendo una de las estrellas y es que Margot lo hace estupendísimamente. El personaje de Idris Elba es el protagonista y también es una maravilla, ¿no? Es un gran personaje.
Idris Elba lo hace maravillosamente y conectas con él en todo momento. John Cena también lo hace estupendamente, pese a tener esa lacra de tío cachas que viene de la lucha libre y que no se dedica a la interpretación, pues la verdad es que hace un papel bastante guay. Y de hecho, no solo va a convencer a los fans o está convenciendo a los fans, sino que ha convencido de tal manera al propio James Gunn que ya sabéis que se está ultimando una serie de televisión centrada en su personaje que continuará la película, ¿no? Aparte, pues bueno, tenemos otros personajes que también actúan como algunos, digamos, como el personaje cómico, como el Rey Tiburón, ¿no? Que sería como el Groot de esta película. Y luego tenemos a otros que, bueno, pues que en función de lo que han vivido en su pasado y en función de los poderes que tienen, comienzan siendo una especie de payasos a los que nadie comprende, en plan de este tío que hace aquí, mira qué poderes de mierda, etcétera, etcétera, pero que se acaban convirtiendo en alguien imprescindible y quizás con los poderes más poderosos, valga la redundancia, de toda la película. Y hablo, por ejemplo, de Polka Dot Man, ¿no? Y esto es un poco lo que os puedo contar sin adentrarme, como siempre, en el campo de los spoilers, ¿no? Recapitulo, es una película que me parece que está muy bien, que está a la altura de lo que me esperaba, que está a la altura de los mejores trabajos de James Gunn y que recuerda a ese Guardianes de la Galaxia 1, que fue un poco lo que le llevó al podio de los directores más deseados. Con esta peli vuelve a hacer lo mismo, pero con otros personajes, con más libertad creativa y más libertad para violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y solo nos cabe esperar esa serie de Peacemaker y quizás una secuela del Escuadrón Suicida en el futuro. Porque, bueno, James Gunn quiere seguir, Warner Bros. Quiere que siga, ya ha habido conversaciones entre ellos, así que, ¿por qué no? El resumen es que os recomiendo esta película si os gusta el cine de superhéroes. Si sois fans de los cómics de DC, ya esto va a ser una maravilla para vosotros, pero si solo os gusta el cine de superhéroes, esto es una recomendación 100%. Así que dejad de lado ese rollito de me gusta Marvel, DC es una mierda, porque esta película va a hacer que cambiéis de opinión. Hacedme caso porque es muy buena peli. Y nada más. Como siempre, os invito a que os suscribáis, que solo es darle al botoncito y que no os cuesta nada. Y también que compartáis vuestra opinión de la película en los comentarios. Yo os leo, yo os contesto, para que entre todos pues podamos ver qué le ha parecido a cada uno e intercambiemos opiniones. Así que me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!